Se decía que estaba fuera de sí y enseguida viene la preocupación humana, incluso movida por el cariño, por el amor humano. Los familiares estaban preocupados, es que no tiene tiempo ni de comer, no puede ser. Enseguida los hombres ya sacamos las conclusiones, ¿verdad? No puede ser. Tiene que ser de otra forma, claro, como nosotros queremos, pensamos o entendemos que es lo prudente. Pero, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Lo que estaba haciendo Cristo o lo que pensaban sus familiares, que querían llevárselo? Pues con buena intención a veces lo que estamos haciendo es separar de la voluntad de Dios a los demás. Y a veces el cariño mal enfocado lleva a esto. En las relaciones familiares prima pues esa confianza, esa prudencia, ese deseo de lo que pensamos que es lo mejor, lo correcto, pero por encima de todo tiene que estar la voluntad de Dios. Y este es quizás un obstáculo, ¿verdad? El amor humano, porque tiene que ser purificado. Y el amor tiene que estar en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Pero es verdad, tantos padres hacia sus hijos queriendo lo mejor, a veces lo que hacen no es lo mejor para ellos realmente. Porque ese querer lo mejor muchas veces se queda en cuestiones materiales y no se usa esa misma intensidad de consejos, de interés, de preocupación en buscar los bienes espirituales y en confiar en Dios, que en algunos momentos, aunque las cosas humanamente no estén todo perfecto, todo tan cómodo, todo tan placentero, todo tan perfecto como a veces nos gusta a los hombres, a lo mejor es necesario. Es necesario. Y sabemos las conclusiones, ¿verdad? Las consecuencias de esta actuación. Como a veces no estamos ayudando a la siguiente generación, a los niños, a aprender responsabilidad, a aprender amor a Dios, a ser generosos, a entregar sus vidas, a confiar en Dios. Queremos tenerlo todo tan controlado, que no haya problemas. Y en la vida siempre va a haber problemas. Y tenemos que estar preparados para ciertas privaciones, sufrimientos, cuando lleguen. Pero, sobre todo, tener una mirada sobrenatural de la realidad de las cosas. Y igual que hicieron aquí, que querían llevarse a Jesús, agarrarlo, sacarlo, parar lo que estaba haciendo y que hiciese otras cosas, los hombres muchas veces intentamos enmendar la plana a Dios, cambiar su voluntad. Nos creemos más listos que Él, que sabemos lo que conviene y lo que es prudente y lo que hay que hacer. Y ciertamente, que en alguna ocasión, pues puede ser esa prudencia humana la que concuerde con la prudencia espiritual y con la voluntad de Dios, y hay que atender a la familia y hay que atender ciertas situaciones, de acuerdo, pero otras veces no. Otras veces no. ¿Por qué? Pues porque esa visión queda corta y, sobre todo, cuando la voluntad de Dios va por otro lado, lo que hay que hacer es la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Y por encima de la familia y de lo que sea, porque tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas, y eso significa que no podemos ser discípulos de Cristo si amamos más a padre, madre, esposo, esposa, hijo, hija, lo que sea, ¿verdad? No. Es claro el Evangelio. Y ciertamente que el mundo, con sus tentaciones, con sus seducciones, con sus engaños, con sus criterios, va a pretender separarnos de la voluntad de Dios. Pero también quienes nos quieren. También quienes nos quieren, si no tienen la suficiente luz
o discernimiento espiritual y no entienden la voluntad de Dios, pueden querer separarnos de la voluntad de Dios. Y esto es más doloroso porque lo hacen a lo mejor con buena intención, queriendo un bien, ¿verdad? Pero, sin embargo, es doloroso, ¿por qué? Porque vemos cómo no comprenden. Y para Cristo debió ser muy doloroso ver cómo sus familiares no comprendían lo que estaba haciendo, no comprendían que era necesario dar esa prioridad al servicio del reino, a pesar de que él pasase privaciones en algún momento. Pero era necesario porque el tiempo era corto y tenía una misión que cumplir. Y su compasión hacia los hombres le llevaba a entregarse, y por amor a Dios, al Padre, a entregarse a los hombres, pues generosamente, ¿verdad? Servirlos. Para eso vino, para servir, no para ser servido. Pues que nosotros no seamos de los que dan malos consejos, sin tener en cuenta el respeto a la voluntad de Dios en la vida de los demás, ni que tampoco nos dejemos llevar por malos consejos que nos separan de la voluntad de Dios y de sus planes para nuestras vidas. Y esto significa lucha, ya lo dijo el Señor, no he venido a traer paz, sino guerra, división. Esa división cuando no hay entendimiento entre quien está en el Señor y quien todavía no está en el Señor, pero que ese dolor de vivir esa situación sin miedo, siguiendo al Señor y confiando en Él por encima de todo, nos alcanzará también la victoria para nuestros seres queridos. Pero si cedemos, pues ya estamos todos en el mismo plan, sin seguir la voluntad de Dios. Y Dios no podrá actuar y salvar a esa casa como quería. Tenemos que ser valientes y decididos. El Señor, lo primero. Y eso no significa entrar en conflicto, buscar el conflicto. Significa que hay situaciones en las que si esto es lo que quiere el Señor, por encima de todo. Por encima de todo. Y Él nos ayudará y nos favorecerá y nos dará la gracia para saber cómo vivir las cosas y enfocarlas. Pero tenemos que tener esa valentía y esa claridad y confiar en el Señor. Amarle y temerle sobre todas las cosas y no tanto poner en primer lugar el querer agradar a los hombres o querer evitar problemas o temer a los hombres o vivir el amor humano desordenado en definitiva por encima del amor de Dios, que es a Dios en primer lugar y con su amor a los demás. Luego, si vivimos esto, es cuando empezaremos a amar correctamente a los demás también. Y ese amor tiene fruto, ese amor trae vida, ese amor trae salvación. Así sea.